acompañarnos. Héctor, para los que no lo conocen, estuvo con nosotros en la subespecialidad en cardiología en Texsalud. Posteriormente fue a hacer electrofisiología cardíaca en el siglo XXI, perdón, en el 20 de noviembre del ISSSTE. Y pues bueno, ahorita es jefe de residentes allá y ya está pronto para terminar. Es un excelente doctor y pues bueno, te damos muchas gracias por haberte tomado el tiempo y pues vamos a valorar y apreciar mucho el tiempo que nos regales en esta materia que es tan importante, en una enfermedad que es tan prevalente. Pues bueno, el tiempo es tuyo. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Jack. Bueno, vamos a empezar. Quise redirigir un poco la plática para comentarles un poco de lo que estamos haciendo en cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular aquí en el país. Bueno, a ver. Ok, déjame quitar lo de arriba. Uy, no se quita. A ver, bueno, tenemos la morbilidad asociada a la fibrilación auricular. Tenemos que conocer que esta enfermedad nos va a ocasionar bastantes problemas. Número uno, pues obviamente tenemos un 3.5 mayor riesgo de fallecer por esta enfermedad relacionada a falla cardíaca, evento vascular cerebral y algunas otras comorbilidades. También obviamente el evento vascular cerebral, el cual va a causar una incapacidad en los pacientes, disminuyendo el desarrollo económico del país en el cual esté prevalente esta enfermedad. También tendremos disfunción de ventrículo izquierdo, obviamente, en un paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, arriba de 110 latidos por minuto durante mucho tiempo, a la postre desarrollará falla cardíaca con disminución de la función ventricular hasta menos de 35%, que lo puede llevar a la muerte súbita. Asimismo, estos pacientes pueden desarrollar demencia vascular, deterioro cognitivo, secundario a las múltiples eventos vasculares cerebrales microembólicos que van a llevar al paciente, obviamente, pues a la disminución del riego sanguíneo en algunas porciones cerebrales que van a llevar al paciente a la incapacidad motriz y psicomotriz. La depresión también se va a presentar hasta el 20% de los pacientes. En un gran porcentaje de los pacientes en hospitales psiquiátricos, obviamente pues se busca la causa de la depresión sin llegar a una causa. Entonces, en estos pacientes se debe realizar un electrocardiograma, un Holter de 24 horas o 72 horas para poder detectar eventos de fibrilación auricular, ya que estos pacientes, al tener estos eventos de forma paroxística, pues van a llevar al paciente, obviamente, pues número uno, al deterioro cognitivo y número dos, al síndrome depresivo mayor. Entonces, estos pacientes van a tener tratamientos múltiples con antidepresivos sin tener un anticoagulante o un antiarrítmico adecuado. Y obviamente pues vamos a tener a los pacientes con una disminución en la calidad de vida y hasta el 40% de hospitalizaciones a lo largo del año. Ahora, para comentar un poquito qué es lo que tenemos en la línea del tiempo en esta enfermedad, pues al principio pues se pensaba que el paciente no tenía que ser anticoagulado y solamente se le daba IECAS, ARA2, que van a prevenir en todo caso la falla cardíaca, la fibrilación auricular. Algunos pues empezaron a dar antagonistas de la vitamina K, en el cual se llegó a la conclusión de que podía ser superior al uso de la aspirina. Sin embargo, pues no voy a platicar todo esto. Ya después del 2015, pues estos pacientes ya empezaron a tener un tratamiento adecuado con crioablación y ablación también de la fibrilación auricular con radiofrecuencia. La cirugía de Mace también es uno de los tratamientos en pacientes que se van a someter a un evento quirúrgico, en el cual consiste en el aislamiento de las 4 venas pulmonares, obviamente de forma quirúrgica, ya cuando tenemos al paciente en bomba. Este tratamiento pues actualmente está en desuso, ¿verdad? Tenemos el punto de vista del cardiólogo versus el electrofisiólogo. Tenemos pues, la definición tradicional. Sabemos que la FA son ondas desorganizadas en la aurícula que se van a mover en diferentes direcciones, obviamente con irregularidad en el QRS, en el RR, y que va a llevar al paciente a una contracción auricular inefectiva. Tomando en cuenta que la patada auricular va a llevar a le da al paciente un 25% de la precarga. Entonces, quitándole este 25%, podemos llegar a la falla cardíaca. Y aquí tenemos el electrocardiograma habitual, que todos los días vemos un paciente con FA, con fibrilación auricular. Tenemos el RR
regular. Sin embargo, en la visión del electrofisiólogo, pues tenemos que va a ser un sistema de reentrada con una conducción auriculoventricular variable. Ya en la sala de electrofisiología podemos nosotros observar que en el seno coronario, por ejemplo, tenemos una actividad caótica de las aurículas, teniendo una longitud de ciclo arriba de 140, 130 milisegundos, lo cual se va a traducir a una frecuencia auricular arriba de 400 latidos por minuto. La prevalencia mundial de la fibrilación auricular, esto, bueno, fue en el 2016, tenemos que en México, pues tenemos una prevalencia de hasta 700 pacientes por cada 100,000. Obviamente, pues estos datos pues están disminuidos ya que no tenemos los datos suficientes, la estadística adecuada en el país. Seguramente, pues estamos a la par con los Estados Unidos. La proyección de la prevalencia de esta enfermedad en Estados Unidos, bueno, pues va a ser hasta el 2060. Arriba de 65 años van a ser hasta 16 millones de pacientes. Arriba de 80 años, pues vamos a ver también ahí de 8 millones, 65, 79 de 4 millones. Esta enfermedad sigue incrementándose cada año. Obviamente, pues nuestro país no es la excepción. El riesgo de FA se va a presentar en 1 de cada 3 personas. Es algo abismal en el cual tenemos que poner atención, porque esta enfermedad nos va a llevar a un golpe económico nacional y obviamente pues la calidad de vida del paciente pues va a disminuir drásticamente. Los factores de riesgo de la FA se rigen en estas cuatro factores, que es la edad, la etnia, obviamente pues tenemos mayor riesgo los hombres de padecer FA y la genética. Y obviamente pues tenemos todos estos factores que los rodean como la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, si tienen estenosis mitral, por ejemplo, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, obviamente pues la falla renal, obesidad. Entonces todos estos factores nos van a llevar déjenme pongo aquí un poquito el ratón para poder señalar. Aquí está, no puedo. Ok, parece que ahí, bueno, no se va a ver. Bueno, no se va a ver, no supe cómo. Y obviamente, pues, factores externos, obviamente si el paciente fuma, si consume alcohol, si no hace ejercicio, si tiene obesidad, si tiene apnea obstructiva del sueño. Entonces, todos estos factores van a llevar a la formación de la fibrilación auricular en el paciente. Bueno, esta es la arritmia cardíaca sostenida más común. Es el responsable de una tercera parte de las hospitalizaciones por arritmias. Y aquí tenemos pues, la relación entre la prevalencia de la fibrilación auricular y la edad. Tenemos que arriba de los 65 años, pues tenemos que la prevalencia, el número de pacientes que van a tener esta enfermedad se va a duplicar en comparación con los pacientes que tienen entre 40 y 64 años. Va a afectar hasta 5.1 millones de pacientes en los Estados Unidos. Esto equivale hasta 2.5% de la población en general y 4.5% en Europa. Casi uno de cada 4 personas, como les comenté, los 55, va a desarrollar esta enfermedad con una mayor prevalencia en los hombres. En México, pues no tenemos una estadística así fehaciente que nos pueda decir qué porcentaje de la población tiene esta enfermedad. Sin embargo, solamente tenemos el REMEFA, en el cual pues, nos dice que tenemos que es una arritmia más común en el departamento de urgencias y el 60% va a estar asociada a la hipertensión arterial sistémica, secundaria a la disfunción diastólica, secundaria a la insuficiencia mitral, secundaria a la dilatación de la aurícula izquierda, que va a llevar al remodelado eléctrico y anatómico de la aurícula. Por lo tanto, va a llevar la fibrilación auricular. Y obviamente, con el paso de la edad, del tiempo, esa aurícula se va a volver fibrótica, lo cual va a producir la formación de gaps, de macrorreentradas, de focos automáticos en esa zona, ¿no? Y yo, como les comenté, pues va a ser más frecuente en hombres que en mujeres, esto según el Framingham, que es el estudio más grande que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y aquí se repite, arriba de los 85 años tenemos que es más común en los hombres, también según en el estudio de Framingham, en el cual se dio seguimiento hasta 38 años en los pacientes de aquel país. Tenemos aquí también déjenme quito esta ventana que no sé si me esté... a ver, espérame. Es que me tapa esto. Ok, bueno. Tenemos que la incidencia pues va a ir, se va a duplicar hasta el año 2050. Ya no alcanzo a leer ahí arriba.
Y los objetivos para tratar esta enfermedad pues van a ser pacientes obviamente asintomáticos, pacientes de edad avanzada, jóvenes, atletas, pacientes con EPOC, pacientes en la terapia intensiva, obviamente pacientes que tienen comorbilidades como sepsis, que tienen falla cardíaca, que tienen cardiopatía isquémica y obviamente pues también aquellos pacientes que tienen algún riesgo de cardioversión eléctrica. Como les comentaba, pues los puntos clave de la fibrilación auricular, que es la arritmia más común, va a empeorar la calidad de vida, va a provocar EBC y falla cardíaca, y bueno, pues estas complicaciones pueden tratarse y evitarse para mejorar la calidad de vida y la disminución de la mortalidad de los pacientes. Aquellos pacientes que tienen un evento vascular cerebral van a tener hasta el 20% muerte. Y obviamente, pues un evento vascular cerebral isquémico puede ser catastrófico, que puede convertirse en un evento vascular cerebral hemorrágico que va a llevar al paciente pues a la muerte, ¿verdad? No todos los EBCs isquémicos van a hacer conversión en hemorragia, pero bueno, le das anticoagulación a un paciente con un evento vascular cerebral isquémico, pues a la postre, según el tamaño, pues pueden sangrar y se pueden morir, obviamente. Y el porcentaje de los pacientes que van a tener incapacidad va a tener hasta el 60%, y más en aquellos pacientes que tienen un evento vascular cerebral en las venas principales. Bueno, aquí tenemos que un paciente que ya tuvo FA va a volver, pero aunque ya tuvo un evento vascular cerebral, puede volver a tener un evento vascular cerebral. O sea, esto está bastante claro, aunque el paciente esté anticoagulado, ¿verdad? Tenemos aquí que las guías nos dicen que obviamente tenemos que tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos que decidir si lo vamos a anticoagular, obviamente según el escala de Chats y el de Hasbled, si le va a tocar aspirina o le vamos a dar un nuevo anticoagulante oral, o inclusive si le vamos a dar un control de la frecuencia, control del ritmo, para mejorar los síntomas. Y ya en este caso, pues podemos incluir al paciente como candidato para ablación de la aurícula izquierda. Y obviamente, pues si tiene enfermedades subyacentes, pues tenemos que mandarlo a un centro especializado, ¿no? Ahora, tenemos que los pacientes que tienen FA, ya desde hace mucho tiempo las guías nos dicen que tienen una clase 1A para tratar de detectar esta arritmia, ¿no? Muchos pacientes tienen falta de apego a las guías, ¿eh? Hay pacientes que tienen fibrilación auricular, es que aquí me tapa esto, no puedo quitarlo, esta parte, permítame un poquito porque no se ve el cursor. Creo que si lo deja presionado, doctor, lo puede mover más abajo, pero no se puede quitar de la pantalla. No, no se puede. A ver, es que aquí tiene que aparecer. Bueno, no se quita. Bueno, estos pacientes que tienen, obviamente, pues FA, seguimos viendo que hasta el año 2015 por Ferret empezó a analizar a los pacientes que estaban anticoagulados. Obviamente aquellos que no quisieron anticoagulación, pues se le dio aspirina y clopidogrel hasta 300 miligramos. Obviamente no tiene caso este tratamiento, ¿verdad? Tenemos que de 433 pacientes hospitalizados mayores a 75 años, el 45% recibió anticoagulantes. El 80% se les seguía dando antagonistas de la vitamina K, warfarina, y el 20% nuevos anticoagulantes orales. El 32% le seguían dando aspirina y el 50% no recibió el anticoagulante adecuado de acuerdo al puntaje de Hasbled, y hasta el 23% no tenía ningún tratamiento. Entonces, seguimos todavía en algunos lugares en la Edad Media en cuanto al tratamiento para la fibrilación auricular. Obviamente, pues el apego a las guías del tratamiento se va a asociar a un mejor pronóstico, y pues sabemos que la mayoría de los médicos no van a seguir las guías. Hasta un 90% de los pacientes que tienen mucha VASC mayor de 2, pues no van a recibir una anticoagulación oral adecuada, ¿verdad? Y aquí tenemos que, por ejemplo, en el estudio de Dresden, en el cual enrolaron incluyeron a 124.204 pacientes con rivaroxaban. Anteriormente tenían warfarina hasta el 39.3%, y de ellos más de la mitad tenían un INR lábil.
Después, al quitarle el rivaroxaban, estos pacientes pues tenían, 189 pacientes continuaban sin terapia, imagínense, y hasta el 30% tenían un anticoagulante y un 1.8% tenían aspirina clopidogrel. Obviamente pues es algo descabellado hoy en día, ¿verdad? En la FA, pues obviamente, pues la causa por la cual se va a producir un coágulo a nivel de la aurícula izquierda es multifactorial. Obviamente, pues van a existir impulsos atriales desorganizados, en el cual va a haber una actividad eléctrica caótica, como les decía, de hasta 400 latidos por minuto. No va a haber actividad mecánica, la aurícula no se va a contraer. Por lo tanto, va a haber éstasis sanguíneo. El éstasis sanguíneo como va a promover la formación de trombos, particularmente en la orejuela izquierda. Por eso la orejuela izquierda es uno de los targets para tratar de ocluir, por ejemplo, con el Watchman, para disminuir la formación de coágulos en esa zona, ¿verdad? Y obviamente, pues la FA va a producir la aparición de la disminución de un aumento del factor de von Willebrand, el cual va a producir un daño endotelial y obviamente pues endocárdico, ¿verdad? Y obviamente pues ya tenemos entendido que la tríada de Virchow pues va a consistir en disfunción endotelial, obviamente pues el estasis sanguíneo y un estado de hipercoagulabilidad, ¿verdad? Entonces la FA no va a producir estos tres factores, en el cual pues va a ser muy difícil disminuirlo, ¿verdad? Si no tenemos anticoagulado o no tenemos el ritmo sinusal. Y ya sabemos que pues el CHATS-VASc es la escala de riesgo que tenemos ahorita a disposición para poder predecir el riesgo de un evento vascular cerebral por año. A la derecha tenemos el CHATS-VASc 2, en el cual, dependiendo del puntaje, pues va a ser el mayor riesgo ajustado por año. Por ejemplo, tenemos un CHATS de 4, tenemos un 4% de riesgo de tener un evento vascular cerebral, hasta 1,718 pacientes. Aquí lo importante es que a partir de un CHATS-VASc de 2, el paciente, obviamente, pues el riesgo se va a duplicar. Por eso aquellos que tienen un CHATS mayor de 2, pues tenemos que tener los anticoagulados. Y aquí, bueno, aquí tenemos lo mismo, según la puntuación del CHATS-VASc, que tenemos el riesgo de un evento vascular cerebral. Y esto obviamente pues está validado desde el año 2012 con este estudio, en el cual pues incluyeron a 182,678 pacientes. Entonces aquí tenemos lo que les decía, estos pacientes arriba de 2 de CHATS-VASc, imagínense, o sea, de 0.6 de 1 de CHATS, el riesgo se va a casi cuadruplicar, hasta 4 veces más a partir de un CHATS de 2. Es puesto que tenemos que tener anticoagulados a estos pacientes, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos que considerar si este paciente tiene riesgo de sangrado. Pues aquí tenemos pues los factores que incluyen el HAS-BLED, que es la hipertensión, si tiene falla renal, hepática, si tuvo un evento isquémico cerebral antiguo, si tienen obviamente sangrado y NR y obviamente pues mayor a 65 años si el paciente obviamente ingiere alcohol, ¿verdad? Entonces pues dependiendo de la puntuación vamos a considerar si el paciente necesita o no, se va a beneficiar o no de un anticoagulante. Y si tenemos mayor riesgo de sangrado, pero el paciente necesita en verdad la anticoagulación, en ese caso pues se utiliza los oclusores de orejuela, ¿verdad? Entonces la evolución de la terapéutica ya desde el 2007 con el estudio SPAF, ahí pues fue primero demostrar el beneficio de la aspirina versus placebo, con una dosis de 325. Sin embargo, otros estudios fueron contradictorios, con muestras heterogéneas, con dosis de 50,000 miligramos de aspirina. Pero bueno, entonces sabemos que desde aquel tiempo que la antiagregación antioral tenía un papel, pero obviamente pues hoy sabemos que no tenemos un beneficio claro solamente con antiagregación plaquetaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se llegó a la conclusión de que la anticoagulación oral es la mejor terapia profiláctica antitrombótica en la fibrilación auricular? Pues este estudio, pues aquí tenemos que el estudio de la SAF, desde el año 1997, favoreció, obviamente, pues el uso de antiplaquetarios, ¿verdad? Todos los estudios favorecieron, a excepción del estudio SAFT, en el cual pues no hubo una significancia, que no se favorecía pues al placebo, a la antiagregación plaquetaria, sin embargo, favorecía al placebo, fue el único estudio, pero bueno, todos se beneficiaban, inclusive con aspirina. Entonces aquí tenemos que se realizaron 6 estudios con un total de 2,900 pacientes, en el cual pues compararon la warfarina
contra placebo, obviamente pues disminuyó el riesgo relativo en un 64%. Y la dosis de warfarina fue ajustada en un INR de 2 a 3. Entonces aquí nos dimos cuenta con el estudio AFASAC, el SPAF, el BATAF, el SPINAF, todos esos desde antes del 2000, pues estos pacientes se favorecían con el uso de warfarina. Pero bueno, después empezaron a comparar warfarina contra antiagregantes. Por ejemplo, aquí en este estudio, 9 estudios con 3.647 pacientes compararon la aspirina con la warfarina, en el cual pues llegaron a la conclusión de que la warfarina era mejor que la aspirina. Entonces la aspirina, los antiagregantes se fueron quitando del cuadro, ¿verdad? Y se favoreció el uso de la warfarina. En este estudio de la ACTIV-A, compararon la aspirina con la aspirina C. En estos pacientes, ¿qué tipo de eventos? En la combinación con la aspirina clopidogrel versus un 7% de la aspirina, con una diferencia significativa de 0.01, o sea, hasta el clopidogrel. Igual, W, en el cual también utilizan la warfarina contra la aspirina con clopidogrel, y llegaron a la conclusión de que tenían menos severa con un Héctor, dejamos de escucharte y de ver tu pantalla. No sé si a lo mejor hayas tenido un problema ahí con el internet. Ahí se ve la pantalla completa. Sí, sí, ya. Te escucho y veo bien tu pantalla. Ok, entonces la warfarina también se comparó con sí misma, ¿verdad? Porque con el estudio PAF3, la warfarina se comparó con un INR de 2.3 versus un INR de 1.2 a 1.5 más aspirina. Los resultados fueron contundentes. Entonces, a partir de este estudio, sabemos que hay que mantener los pacientes candidatos a warfarina, un INR entre 2 y 3, por el mayor riesgo, por un menor riesgo de eventos cardiovasculares, de 1.9% en comparación con 8%, pero pues el riesgo de sangrado pues no tuvo ninguna diferencia significativa. Entonces, los pacientes que tenían mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales, y bueno, pues obviamente pues el riesgo de hemorragia intercerebral con warfarina pues se incrementa. Obviamente, pues ya vinieron los nuevos anticoagulantes orales, el Abigatran, el Apixaban, el Rivaroxaban. Entonces, todos estos, obviamente, pues el estudio, el Rocket AF, el Relife, perdón, todos estos estudios, pues, compararon, bueno, no compararon, o sea, nos dijeron que el beneficio de tener estos anticoagulantes pues, era mucho mayor que la hemorragia, ¿verdad? Obviamente, pues aquí tenemos que el Rivaroxaban tiene un poquito mayor riesgo de hemorragia, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar estos nuevos anticoagulantes orales y obviamente, pues no vamos a hablar de todos los estudios porque nunca vamos a acabar. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer la ablación de la fibrilación auricular? Esto se mueve mal. Obviamente, porque la FA, pues obviamente no es fisiológica y va a aumentar el riesgo de la mortalidad en el paciente. El AFIRM ya nos había dicho desde hace mucho tiempo que mantener un ritmo sinusal y el uso de warfarina disminuye el riesgo de muerte en estos pacientes. Obviamente, en estudios de largo plazo de Framingham, también nos dijeron que el paciente que tenía FA, pues tenía mayor riesgo de mortalidad y más si era hombre. Ahora, con este estudio del STOP-AF, también
Aquí los pacientes se les da tratamiento con una droga, con amiodarona, con un antirrítmico, y se comparó con la crioablación, que es lo que le voy a hablar más adelante. Tenían, que los que se llevaban la crioablación, pues tenían un éxito en el tratamiento de hasta 70%, ¿verdad? ¿No? Y bueno, pues aquellos pacientes que se les daba un antiarrítmico, pues tenían pues un éxito extremadamente bajo, ¿no? Y obviamente pues llegaron los nuevos estudios, el Stop AF y el Early AF, en el cual nos comentaban, por ejemplo, en el primero, que pararon el tratamiento versus la crioablación. Aquí se llegó a la conclusión de que los pacientes tenían un mejor pronóstico, ¿no? Y que estaban libres, pues, de la FA al año de seguimiento. Y aquí se ve esta gráfica en la cual, obviamente, se separaron las dos curvas favoreciendo la ablación. Esto, obviamente, pues, fue publicado en el año 2020 en la ESC. Y en el otro, pues, también se incluyeron 303 pacientes, en el cual también aquí podemos observar a aquellos pacientes que se les dio algún antiarrítmico, pues tenían un 42.9% libres de recurrencia, en comparación con un 67.8% de los pacientes que se llevaban a la crioablación, a la ablación con criobalón. Y aquí tenemos pues que la carga de arritmia es mucho mayor en pacientes que tienen algún antiarrítmico en comparación con la ablación. Y bueno, ¿por qué tenemos que aislar las venas pulmonares? Tenemos aquí las 4 venas pulmonares. En estudio START AF nos dicen, ok, tenemos aquí, aíslan las 4 venas pulmonares, pero nos comentan desde hace tiempo que tenemos zonas de electrogramas fraccionados en la pared posterior de la aurícula izquierda. Entonces se sugirió que se realizara una línea mitral y una línea en de la aurícula. Entonces, aquí nos dijeron, de las venas pulmonares, pues sí tenían un menor riesgo de libertad en cuanto a la FA. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían un aislamiento más la formación de las líneas mitrales y del techo de la aurícula tenían aún menos porcentaje en cuanto a la fibrilación auricular. Bueno, tenemos que, pues, la FA se produce pues, un factor desencadenante que tiene un sustrato anatómico capaz de eliminar. Ya tenemos este video en el cual no va a corresponder a otra especie de arritmia, sino tenemos una actividad caótica en toda la aurícula izquierda que va a provenir de las venas pulmonares en un gran porcentaje, pero aquellos pacientes que tienen mayor tiempo de FA, pues esa actividad caótica puede provenir de la pared posterior. Entonces, por eso, pacientes con FA de larga evolución, persistente de larga evolución, pues podemos también hacer la ablación de la pared posterior. Y bueno, pues este estudio, el LIST AF-NET 4, también que se publicó en el año 2020, nos decía que aquellos pacientes que se llevaban a la ablación también tenían un menor porcentaje de recurrencia. Y aquí tenemos, obviamente, pues que tenían un control del ritmo temprano. No vamos a detenernos porque pues esto es bastante largo. Entonces, si dejamos a un paciente con FA, como se creía y como se cree en algunos centros, de que, ok, tiene FA, dale antiarrítmico y dale betabloqueador, no sé. Pero con el paso del tiempo, una FA paroxística, pues los factores van a incrementar, va a haber un remodelado auricular, va a haber un remodelado anatómico, eléctrico y anatómico. Por lo tanto, pues el paciente que tiene FA paroxística, pues se va a dilatar y va a pasar a una FA persistente, y si no le haces nada, obviamente ese paciente va a tener FA permanente, que ya no vamos a tener la oportunidad de realizarle una ablación con criobalón o con radiofrecuencia. Y bueno, las guías del 2020 nos dicen que aquellos pacientes en los cuales pues fallaron a los antiarrítmicos, pues los lleves a ablación de las venas pulmonares con cualquier método. ¿Quiénes son candidatos? Pues aquellos pacientes que tengan FA paroxística, persistente o de larga duración.
La ablación va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, va a disminuir el riesgo de embolia, va a disminuir el riesgo de falla cardíaca, va a mejorar la sobrevida. Y bueno, pues el paciente pues va a tener el fin último de la ablación de las venas pulmonares es que mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y bueno, pues nos dicen que ya es una clase 1A para realizarles ablación a los pacientes con fibrilación auricular. Obviamente, pues no todos los centros lo tienen. Por ejemplo, ahí en TechSalud está pues, claro que existe la posibilidad de realizar la crioablación o la ablación con radiofrecuencia. Sin embargo, en otros centros, pues esta idea bueno, es inalcanzable, ¿verdad? Sin embargo, pues sabemos que el beneficio es mayor que el riesgo en cualquiera de los dos métodos, ¿no? Y pues el tamaño de la aurícula va a influir bastante, ¿verdad? Arriba un volumen auricular izquierda mayor a 35, pues va a tener un mayor riesgo de recurrencias, ¿no? Y bueno, pues ¿qué técnicas vamos a utilizar? Antiguamente, pues se creía que habría que hacerles ablación en focos específicos de las venas pulmonares, pero obviamente no, pues son múltiples focos, puedes producir estenosis de las venas pulmonares y puedes producir recidivas. Lo que se hace hoy en día es el aislamiento de las venas pulmonares con radiofrecuencia. En la derecha tenemos cómo vamos a aislar, obviamente con punto por punto, alrededor de las 4 venas pulmonares para evitar que la actividad eléctrica proveniente de las venas pulmonares pase al resto de la aurícula, por lo tanto, predomine el ritmo sinusal en estos pacientes. Y bueno, pues va a haber una diferencia entre la FA paroxística y la FA persistente en la técnica. Una FA paroxística, pues es un paciente que tiene una aurícula izquierda, pues sin patología estructural, generalmente van a ser pacientes jóvenes. Y bueno, pues estos pacientes van a tener rachas de taquicardia auricular provenientes de las venas pulmonares. Recordando que la taquicardia auricular puede ser un precedente importante para la formación de la FA paroxística. Y bueno, tenemos que los pacientes que tienen una aurícula más grande, obviamente, pues ya tienen un mayor daño estructural y obviamente, pues esto es por una FA persistente, que ya tienen muchísimo tiempo, tienen mucho tiempo con la FA. Por lo tanto, van a tener mayores sustratos y van a tener una evolución prolongada de la fibrilación auricular. Ya la actividad eléctrica no va a ser solamente de las venas pulmonares, sino van a tener una actividad de rotores en la pared posterior en cualquier parte de la aurícula. Entonces, entre más nos tardemos, pues los pacientes van a tener mayor riesgo de recurrencia y la ablación pues va a ser más compleja y extensa. En esos casos se realiza la ablación de la pared posterior, ¿no? Que es esta donde se encuentran las líneas cafés. Vamos a aislar también en una forma de cuadro la pared posterior, además de hacer la ablación de las 4 venas pulmonares. ¿Por qué hay recidivas? En la imagen izquierda podemos observar que el aislamiento por ejemplo, de las venas pulmonares derechas, ahí se ve una flecha que sale de las venas pulmonares a la pared. Entonces, es porque existe un gap. Esos gaps es porque a veces con la radiofrecuencia punto por punto, pues no alcanzamos a cerrar, no alcanzamos a sellar esa actividad eléctrica de las venas pulmonares. Por lo tanto, el paciente va a tener recidivas. A lo mejor de momento quitamos la FA, pero, por ejemplo, los 3, 4 meses el paciente va a regresar a la FA porque va a desinflamarse, va a haber un paso de la actividad eléctrica hacia la pared posterior. Al igual, en la parte derecha también puede haber un gap, aunque hagamos pared posterior, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la ablación? Puede ser por radiofrecuencia. La radiofrecuencia, vamos a introducir un catéter, obviamente con una punta de electrodo en el cual vamos a producir calor por medio de radiofrecuencia, ¿verdad? Vamos a producir 35 watts, 40, 50, según lo que queramos nosotros calentarle esa punta. La vamos a dirigir a las porciones que rodean las venas pulmonares, a los ostium, y por lo tanto vamos a producir un daño endotelial, por lo tanto ya no va a haber actividad eléctrica en esa zona, ¿verdad? Puede ser radiofrecuencia bipolar no irrigada, unipolar, pues puede haber varias técnicas, ¿no? Y bueno, pues la radiofrecuencia ya se demostró que sí tiene un porcentaje de éxito bastante alto, pero bueno, tenemos complicaciones. Podemos tener tamponada de cardíaco, por ejemplo, aquellos pacientes, obviamente, pues al tener una punta caliente en una zona donde
la pared es extremadamente delgada en muchas ocasiones, y más si el paciente está dilatado, pues podemos perforar y llevar al paciente a tamponar de cardíaco. Podemos producir un stroke también, obviamente podemos producir ahí, aunque tengamos anticoagulado el paciente que debe estar anticoagulado, podemos producir ahí eventos vasculares cerebrales que pueden llevar al paciente, pues obviamente a una incapacidad en caso de que el EBC sea muy, muy alto, aunque pues tenemos hay un pequeño número, muy pequeño número de este riesgo con esta técnica. Y el porcentaje, pues, de estenosis de la válvula de las venas pulmonares también puede existir. Obviamente, pues, al tener calor alrededor de las venas pulmonares, se pueden estrechar y producir, pues, una disfunción ahí importante, ¿no? Ahora, en el 20 de noviembre, del ISSSTE, bueno, pues tenemos que vamos a llevar a los pacientes a ablación, a aquellos pacientes que tienen amiodarona. Si el paciente quiere ablación, pues obviamente pues lo vamos a ofrecer a todos. Paciente que llega con FA, obviamente pues aquí pues, tenemos una población impresionante. A todos los que quieran tener ablación los metemos a la sala para hacerle crioablación o ablación con radiofrecuencia. Y obviamente, pues, dependiendo de si es paroxística o persistente, ¿verdad? Si vamos a hacer, por ejemplo, punción transeptal, obviamente, pues, tenemos que hacer punción transeptal porque tenemos que pasar de corazón derecho a corazón izquierdo. Y obviamente, pues, tenemos ahí también el bemol de que también al hacer la punción transeptal podemos ahí producir alguna especie de perforación con un muy pequeño porcentaje, ¿verdad? Eso casi no pasa, y obviamente pues podemos utilizar otros catéteres de ablación, de irrigación. Y bueno, pues esta imagen, bueno, lo dice todo, ¿no? Imagínense que el balón que se lleva a menos 50 grados centígrados, que va a obstruir el ostium de las venas pulmonares, la boca de las venas pulmonares, pues se va a adherir a la circunferencia de todo el ostium, llevando al paciente a una inactividad eléctrica en esa porción. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues tenemos un aislamiento efectivo y circunferencial de las venas pulmonares en comparación también con la radiofrecuencia. Pues las ventajas: tenemos una lesión homogénea e irreversible en una sola aplicación, una curva de aprendizaje mucho más corta. Tienes que hacer 70 ablaciones con radiofrecuencia para considerar de que pues tienes el expertise necesario versus 10 para la crioablación. Es menos dependiente de la experiencia del operador. Obviamente, pues es sumamente importante la experiencia del operador. En nuestro centro tenemos al doctor Gerardo Rodríguez Díaz, que es pionero en la crioablación, que ya cientos y cientos de estos procedimientos. Por lo tanto, pues el riesgo de recurrencias en estos pacientes es extremadamente bajo. Y bueno, estos resultados son óptimos y reproducibles, es menos laborioso, con un perfil de seguridad mucho más amplio. Tenemos menos derrames pericárdicos, por supuesto, y menos taquicardias postablación. No tenemos recurrencias, es mucho menor el porcentaje de recurrencias con esta técnica. Y bueno, aquí tenemos el criobalón, como les comentaba. Tenemos tres fases. Tenemos una fase de congelamiento, la fase inflamatoria y hemorrágica, y el reemplazo fibrótico. La primera va a ser en el momento, ¿no? Vamos a producir acidosis, un metabolismo más lento de las células endoteliales, vamos a producir cristales y vamos a dañar la mitocondria. Al dañar la mitocondria, pues vamos a producir un daño irreversible, por lo tanto la actividad eléctrica de esa zona va a anularse por completo. La segunda fase pues, es el edema, la fuga capilar, la necrosis isquémica con el paso del tiempo. Y la fase 3, pues esta zona pues ya va a estar completamente fibrótica hasta el mes después de haber realizado la crioablación. Aquí tenemos el balón que les comentaba, la parte izquierda, perdón. Es un balón en el cual pues se le va a inyectar un gas que lo va a llevar a menos 50 grados centígrados. Obviamente pues el lumen de esta zona va a ser extremadamente baja, ¿verdad? Pequeñísima, ¿no? Y bueno, pues es el óxido nítrico el que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, tenemos aquí en cuanto al corte microscópico, comparando la lesión que produce la radiofrecuencia en medio, podemos observar cómo podemos, una lesión extremadamente pues, grande, y bueno, pues puede haber gaps, puede producir un mayor porcentaje de recidivas. En comparación con la crioablación, podemos observar que
La lesión está un poco más homogénea, se ve mucho mejor delimitada, no tenemos zonas de microhemorragias. Por lo tanto, se considera hoy en día que la crioablación puede ser mejor que la radiofrecuencia, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos que todos los estudios desde el año 2007-2010 van a favorecer a la crioablación. Igual, al año vamos a tener una mayor libertad de la fibrilación auricular. Obviamente, pues también podemos dejar pasar el tiempo de los 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Le damos 3 meses a los pacientes. ¿Para qué? Para que pase esa fase 2 que les comentaba, que está edematizado, que puede producir todavía hay paso de la corriente eléctrica hacia a la porción posterior del corazón. Entonces, a los 3 meses ya tiene que estar fibrótico toda esa zona. Entonces, puede haber FA paroxística en ese momento, en esos 3 meses. Por eso el paciente debe de estar anticoagulado durante 3 meses después de una ablación, por radiofrecuencia o por crioablación, por el riesgo de recurrencia. Tenemos que anticoagularlos, tenemos que protegerlos. Y aquí tenemos pues la generación de los balones, obviamente pues aumentan de tamaño, tienen mayor superficie de contacto. Bueno, no vamos a detener, pero ha ido evolucionando el tema del balón, de la morfología. Y aquí tenemos cómo pasamos de la aurícula derecha a la aurícula izquierda con una punción transeptal, metemos el balón. En la porción superior izquierda tenemos el catéter en el cual vamos a poder detectar los potenciales eléctricos dentro de la vena pulmonar. El ACHIF, perdón, es el ACHIF. Entonces, y abajo, obviamente, pues ya podemos observar cómo introducimos el balón, lo inflamos a menos 50 grados centígrados y lo llevamos a que tenga contacto en el ostium de las venas pulmonares, produciendo una lesión necrótica. Y esa porción que se ve oscura, pues es el medio de contraste. Tenemos que asegurarnos que esté correctamente sellado esa zona. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una venografía de la vena pulmonar superior izquierda, en el cual el del medio, el catéter, es el catéter donde vamos a meter el criobalón. Ahí vamos a hacer la venografía de las pulmonares derechas, también que son una superior derecha y una superior izquierda. Perdón, una superior derecha y una inferior derecha. Y aquí tenemos también cómo metemos el catéter ACHIF hacia las venas pulmonares. Ahí se ve el video, cómo llenamos la vena pulmonar y se ve que no sale medio de contraste. Se queda sellada la vena pulmonar. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que el balón está produciendo un contacto adecuado que evita la salida del medio de contraste. Por lo tanto, podemos enfriar a menos 50 con la seguridad de que vamos a dañar ese tejido adecuadamente. Y bueno, aquí tenemos igual la vena pulmonar inferior izquierda, que está en la superior derecha. Y bueno, aquí en la de la derecha tenemos la inferior derecha. Casi siempre son 4 venas pulmonares. Puede haber 5, puede haber 3. Algunas tienen ostium común, o sea, depende de cada persona, ¿no? El mayor, la anomalía anatómica más común es que tengan un ostium común izquierdo. Y bueno, aquí tenemos otra vez el video, cómo se está inyectando y se está enfriando. Tenemos la seguridad de que estamos aislando correctamente las venas pulmonares, ¿no? Y bueno, aquí este es un caso, bueno, obviamente lo voy a pasar súper rápido, nada más para que vean qué es lo que estamos haciendo acá en el 20 de noviembre. Obviamente con los profesores del curso, el doctor Gerardo Rodríguez Díez y el doctor Martín Ortiz Ábalos. Tenemos ahí, esa es la punción transeptal. Ahí en el ultrasonido intracardíaco, cómo se puede ver el septum interauricular. Este pequeño triangulito es donde estamos poniendo la aguja. Entonces, ahí en ese momento hacemos la punción. Obviamente, pues ya pasamos al corazón izquierdo en ese momento y le dan like. Entonces, ya metemos obviamente el catéter. Obviamente aquí tenemos los electrogramas. Donde dice SC, es el seno coronario, tenemos la actividad de la FA. Llega un momento en que esa actividad, al estar enfriando, pues va a desaparecer y se va a poner más regular, obviamente recuperando el ritmo sinusal. Y aquí tenemos cómo se va llenando también la vena pulmonar superior izquierda. Este es el catéter, el criobalón, en el cual aquí ya lo está preparando el doctor Rodríguez Díez. Ahí lo introduce por el FlexCat, que el FlexCat es el catéter que va a estar en la aurícula izquierda. Lo mojan para que obviamente no tenemos que tener ninguna burbuja, porque recordemos que estamos en el corazón izquierdo y podemos producir una embolia gaseosa. Tiene que estar libre de gas. Y bueno, ahí está la chifa, el que les decía. Ese se introduce por el medio del catéter y se introduce en las venas pulmonares. Ahí está el ultrasonido intracardíaco, donde ya estamos ocluyendo una de las venas pulmonares.
Aquí también se ve en la fluoroscopía, se prende, se utiliza el ultrasonido Doppler para asegurarnos que no exista fuga también. Obviamente es complejo, pero aquí podemos observar cómo la actividad eléctrica caótica pasa de la FA al ritmo sinusal. Este es el momento preciso donde ya aislamos correctamente las 4 venas pulmonares. Entonces, ese es el objetivo de este procedimiento, ¿verdad? Obviamente, pues no voy a poner todo el video porque pues, dura muchísimo tiempo. Entonces, aquí ya tenemos el ritmo sinusal, pues se puede observar, ya que está, obviamente, con el QRS, ya tenemos un ritmo sinusal. Entonces, el paciente en este momento se considera libre de fibrilación auricular. Bueno, este es el procedimiento que hacemos aquí todos los días, obviamente también en el Zambrano, con el doctor Gerardo Pozas, el doctor Mauricio Cortés, este procedimiento también es bastante habitual. Y aquí la literatura internacional nos dice que antes de hacer la ablación tenemos actividad eléctrica, lo morado es actividad eléctrica. Entonces, después de la ablación, las venas pulmonares que se pueden observar en esa porción, en la porción derecha, ya están grises. Por lo tanto, ya no tenemos actividad eléctrica en esa porción. Por lo tanto, se consideran aisladas. Y este es de nosotros, este es un REDU, un paciente que tenía fibrilación auricular, se llevó a ablación y bueno, a los 4 o 5 meses tuvo nuevamente la recaída de la fibrilación auricular, la recidiva, perdón. Entonces, el REDU, volvemos a hacer la ablación, pero con mapeo electroanatómico. ¿Qué es esto? Entonces, el mapeo electroanatómico, vamos a observar la actividad eléctrica de las venas pulmonares. Entonces, nosotros podemos observar esos gaps, esos lugares donde la actividad eléctrica persiste. Entonces, podemos nosotros tener la seguridad de que ya quitamos la FA. Entonces, ahorita tenemos un protocolo, un sistema que es donde vamos a mostrar en un futuro, ¿no? Y aquí tenemos cómo está antes de la ablación, cómo está rosa la pared posterior, y cambia rojo. Lo rojo es la zona de lesión. Entonces, ya no hay la oportunidad de que esa actividad eléctrica pase del corazón, de la aurícula, de las venas pulmonares. Ahí se puede observar muy bien todo lo rojo. Está aislada la vena pulmonar. Entonces, este paciente se considera curado de la FA. Y ya vamos a acabar. Tenemos ya desde el 2014, tenemos más de 400 pacientes con crioablación. Y bueno, el doctor Rodríguez Díez publicó este estudio con una N de 100 pacientes, en el cual, bueno, pues aquí tenemos bastantes características generales. El tiempo de procedimiento, pues dura de 2 horas, 2 horas y media. La fluoroscopía, pues es mínima, usas muy poca radiación, 19 minutos. Y el tamaño de la aurícula izquierda de 47 milímetros, el volumen de la aurícula izquierda de 29. Entonces, estos pacientes tenían un 79% libres de FA al año. Esto fue publicado en el año 2019 por el profesor de curso, el jefe del servicio, el doctor Gerardo Rodríguez Díez. Y bueno, conclusiones, pues la ablación de la FA en México es una realidad como lo es a nivel mundial. Antes se pensaba de que no, es imposible que hagamos esto en el país. Claro que no, aquí tenemos cientos y cientos de casos. La crioablación es más segura al inicio de la curva del aprendizaje, por supuesto, con lesión uniforme, menos tiempo y con menos fluoroscopía, con resultados por lo menos igual a lo convencional. Y bueno, los resultados de la ablación con radiofrecuencia o de crioablación en México son iguales a los resultados internacionales. Entonces, esto es lo que yo les quería platicar en cuanto a lo que estamos haciendo. O sea, la FA ya sabemos, o sea, ya les platiqué cuál es el sustrato, cómo se produce la arritmia, cuáles son las causas, el tratamiento, obviamente, pues bastante resumido, pero lo que me interesaba era que conocieran el tratamiento. Pacientes que tienen FA, o sea, no hay que utilizar todo el tiempo antiarrítmicos y betabloqueadores. Si tenemos la oportunidad de realizar la ablación de las venas pulmonares, pues hagámoslo, porque el paciente va a tener una mayor calidad de vida. Número 1, pues le vamos a quitar el anticoagulante, el antiarrítmico, el betabloqueador, el riesgo de embolias, la falla cardíaca, todo eso se lo vamos a quitar. Entonces, hay que referir al paciente en el momento adecuado. Y eso es todo.